Era una mañana fría y gris en Managua, la capital de Nicaragua, en una casa rodeada de guardias y periodistas, yacía el cuerpo de un hombre que había sido una leyenda en el boxeo, un hombre que había conquistado el mundo con sus puños, que había desafiado a dictadores y revolucionarios, que había inspirado a millones con su coraje y con su carisma, un hombre que había tocado el cielo y el infierno, que había conocido la gloria y el sufrimiento, que había buscado la paz y la justicia, un hombre que se llamaba Alexis Arguello, uno de los boxeadores más respetados y brutales dentro del deporte, admirado por las figuras más grandes y conocedoras del deporte. Su extrema entrega en el ring lo llevaron a dejar el todo por el todo en peleas de alto suspenso y de altos intercambios. ¿Pero qué lo había llevado a quitarse la vida con un disparo en el pecho? ¿Acaso había perdido la esperanza, la fe, el amor, como había dicho su esposa? ¿O acaso había sido víctima de una conspiración, de una traición, de un crimen? Nadie lo sabía con certeza, solo se sabía que su muerte era un enigma, un misterio, un escándalo. Alexis Arguello había nacido en el seno de una familia pobre en un país azotado por la pobreza, la violencia y la opresión. Desde niño tuvo que luchar por sobrevivir, por estudiar, por trabajar, y el boxeo sin duda fue su salvación, su pasión y su vocación. Con su talento, su disciplina y su inteligencia, se convirtió en uno de los mejores boxeadores de la historia. Ganó 3 títulos mundiales en 3 divisiones diferentes, derrotó a grandes campeones, protagonizó peleas memorables, fue admirado, respetado, querido por todos, fue el orgullo de Nicaragua, el héroe de su pueblo, pero también tuvo que enfrentar adversidades, obstáculos, enemigos. Su carrera estuvo marcada por la política, la guerra, el exilio. Su vida personal estuvo llena de altibajos, de alegrías y tristezas, de amores y desamores. Su salud mental se deterioró, su ánimo se debilitó, su espíritu se quebró, sufría de depresión, de ansiedad, de adicciones, buscaba un sentido, una razón, una misión. En sus últimos años se dedicó a la política con la esperanza de ayudar a su país y de cambiar su realidad, de construir un futuro mejor para su pueblo. Se afilió al partido del presidente Daniel Ortega, el mismo que había combatido en su juventud, el mismo que lo había perseguido y exiliado. Se convirtió en alcalde de Managua con el apoyo de las masas, pero con el rechazo de la oposición. Se enfrentó a críticas, a acusaciones, a amenazas. Se sintió solo e incomprendido y traicionado. El 1 de julio de 2009 su vida se apagó. Su muerte fue un golpe, un luto, una conmoción muy grande para Nicaragua. Su legado fue un ejemplo, una enseñanza, una inspiración. Su recuerdo fue una luz, una llama, una esperanza. Alexis Arguello fue un hombre que dio todo por su sueño, por su ideal, por su pueblo. Fue un hombre que murió como vivió, luchando. Su esposa, Carla Rizzo, es la principal acusada por muchos de sus allegados que no aceptan la hipótesis del suicidio. ¿Qué la hace tan sospechosa? ¿Qué pruebas hay en su contra? ¿Qué intereses se ocultan detrás de este crimen? Carla Rizzo era una joven modelo cuando conoció a Alexis Arguello, que ya era una figura reconocida y respetada en el mundo del deporte. Se casaron en el año del 2007 y desde entonces vivieron en Managua, la capital de Nicaragua. Arguello se involucró en la política y llegó a ser alcalde de la ciudad en el 2008 con el apoyo del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Sin embargo, pronto se distanció del presidente Daniel Ortega y denunció irregularidades y corrupción en su gestión. Esto le generó muchos enemigos tanto dentro como fuera del gobierno. La noche del 1 de julio de 2009, Arguello fue encontrado muerto en su casa con un disparo en el pecho. Junto a él estaba su esposa, que llamó a la policía y declaró que él se había quitado la vida. Según ella, Arguello estaba deprimido por problemas personales y económicos y había consumido alcohol y sustancias prohibidas. La policía aceptó su versión y cerró el caso sin hacer más investigaciones, pero muchos no creyeron en su relato y empezaron a cuestionar su papel en la muerte de Arguello. Algunos de los argumentos que usaron fueron los siguientes: el disparo fue en el pecho y no en la cabeza, como suele ser en los casos de suicidio. El arma usada no era la que Arguello solía tener, sino una que le había regalado el gobierno de Ortega. No se encontraron cartas de despedida ni motivos para quitarse la vida. Rizzo se fue del país poco después del hecho y se llevó consigo objetos de valor y documentos de Arguello. Algunos testigos afirman que escucharon una discusión entre la pareja antes del disparo y que Rizzo tenía una relación extramarital con un hombre vinculado al gobierno de Ortega.
Estas y otras evidencias hicieron que algunos familiares y amigos de Argüello pidieran una nueva investigación y acusaron a Rizzo de ser la responsable de su asesinato. Sin embargo, la justicia nicaragüense nunca reabrió el caso y mantuvo la conclusión de que se trató de un suicidio. Rizzo, por su parte, siempre negó las acusaciones y dijo que amaba a Argüello y que nunca le haría daño. La verdad sobre la muerte de Alexis Argüello sigue siendo un enigma y quizás nunca se sepa con certeza lo que pasó realmente, pero lo que sí es seguro es que su esposa, Carla Rizzo, es una de las personas más sospechosas de este trágico suceso que conmocionó al mundo del boxeo y de la política. Argüello tuvo en totalidad 5 hijos con las 3 esposas que tuvo a lo largo de su vida, aunque se dice que también tuvo otros fuera del matrimonio, pero no es posible confirmar dicha información. Lo que sí es posible es que la disputa entre sus hijos y la que era entonces su última mujer fue algo realmente caótico, ya que después de su muerte, según las versiones de sus hijos, Carla Rizzo buscó negarle muchas cosas de su padre, como los cinturones, fotografías y colecciones de boxeo que eran la esencia y la verdadera historia de Alexis Argüello. Su caso hasta el día de hoy nunca fue reabierto a pesar de las peticiones de los familiares, y el gobierno de Nicaragua aceptó la versión de la esposa Carla Rizzo, lo que en resumidas cuentas podría decirnos que hubo una intención de crimen, ya sea político o pasional, porque curiosamente, como antes lo mencionamos, según algunos reportes, Carla Rizzo tenía una relación extramarital con un funcionario público de alto rango del gobierno y por ende por ahí van las flechas. Aunque esto es solo otra teoría y no se ha confirmado al 100% nada. La última pelea protagonizada por la leyenda del deporte y uno de los mejores peleadores que ha dado el boxeo fue el 21 de enero del año de 1995 en Las Vegas, cuando después de 10 años de retiro intentó volver para alcanzar algo de grandeza de la que había sentido que había perdido en todo ese tiempo y lamentablemente no pudo. Argüello perdió por decisión unánime ante Scott Walker, marcando así su 8ª derrota en 90 peleas como profesional, en las que obtuvo 82 victorias, 65 por la vía fulminante y 8 derrotas como antes lo mencionamos. Leyendas de la talla de Mike Tyson, Oscar de la Hoya, Floyd Mayweather Jr., Miguel Cotto, Roberto Durán y varios de contar han mencionado el nombre de Argüello como uno de los peleadores más brutales, disciplinados, apasionados y con serias habilidades de la historia de este deporte, por lo que el estudio y comprensión de su estilo es realmente digno para estas nuevas generaciones que solo miran los boxeadores actuales, pero que si se van unos años más atrás, encontrarán a guerreros como Alexis Argüello, un fiel partidario de que los combates por el título mundial nunca debieron de ser cambiados a 12 rounds, debido a la importancia de lo que estaba en juego, como lo era el cinturón y la gloria, y que siempre han debido de ser a 15 asaltos. Fueron pensamientos en vida de Alexis Argüello, quien también con justo sentido aseguraba que los peleadores de su época no solo lanzaban mayores y mejores combinaciones que los de hoy en día, sino que poseían mucha más resistencia y condición física para llegar a los rounds finales, que eran de 15 asaltos. Hasta aquí este video en específico sobre el trágico suceso y el cómo terminó la vida de uno de los más grandes del boxeo, como lo fue Alexis Argüello. Hasta una próxima oportunidad, amigos.